Listo, ahora sí. Listo, chicos. Después de ya haber tomado listo, ahora sí vamos a empezar la clase el día de hoy, ¿ok? A ver, em, esta es la cuarta clase de la materia de didáctica, ¿sí? Y durante estas semanas hemos aprendido un poco de teoría, hemos visto cuáles son los componentes y toda la parte importante que corresponde a didáctica. Si yo les pregunto cuál es la pregunta que responde a la didáctica en general, estoy segura que usted me va a decir que responde el cómo, ¿sí? Cómo se da una clase, que era lo que nosotros habíamos visto anteriormente, ¿sí? En las clases pasadas, ¿verdad? El día de hoy, como usted puede ver en su plataforma y el material que vamos a usar, vamos a hablar sobre las estrategias y los recursos didácticos que se debe utilizar. ¿Cómo podemos emplear? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debemos tomar en cuenta para preparar o para elegir la estrategia y los recursos didácticos también? ¿Ok? Entonces, ahora sí que ya se me cargaron las diapositivas. Voy a presentarles, voy a compartirles pantalla de esto. Listo, muy bien. Estrategias y recursos didácticos, ¿ok? Entonces, bueno, como les dije, hasta el momento hemos hablado, ¿sí? Sobre qué es didáctica, cuáles son sus elementos, cómo planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, vamos a responder una pregunta muy importante, que es, ¿cómo logramos que los estudiantes realmente aprendan? ¿Sí? Ahora sí, parte importante, ¿cómo se hace este proceso de que ellos realmente aprendan? No todos aprendemos de la misma manera y esto es algo que ya habíamos hablado. Algunos aprenden viendo imágenes, otros viendo videos, otros escuchando explicaciones, realizando experimentos, otros trabajando en grupo. Todos aprenden de diferente manera. Por eso un docente no puede enseñar siempre igual. Necesita elegir estrategias, necesita elegir recursos que adapten a los objetivos del aprendizaje según el currículum, ¿sí? Y que también se adapte a las características de cada uno de sus estudiantes. Entonces, hoy vamos a conocer algunas de las estrategias didácticas más utilizadas, ¿sí? Y vamos a aprender em, a diferenciar de los métodos y de las técnicas, ¿sí? Vamos a aprender a hacer esa diferencia entre las dos, ¿ok? Tenemos el método y la estrategia, pero antes de eso, ¿sí? Em, quiero que ustedes piensen, que ustedes recuerden cuál fue la mejor clase de toda su vida escolar. Puede ser de la escuela, puede ser del colegio. Usted piense, no me lo va a decir, pero usted acuérdese de sus épocas de escuela, de sus épocas de colegio. ¿Cuál fue la clase que le gustó, que le marcó, que le llamó la atención? ¿Sí? Y también, después de pensar, analice qué fue lo que hizo mi profesor de esa época en esa clase para que fuera interesante. ¿Ok? Tal vez usted dirá, no sé, es que el profe siempre empezaba, en esa clase empezó con un juego, una dinámica chévere. Vimos un video, nos hizo hacer un experimento. Me acuerdo que una vez en la clase de naturales el profe nos llevó al área verde de la escuela, nos sacó a caminar por el campo, vimos animales, vimos las plantas, analizamos esto, muchas cosas. Todo eso son estrategias y recursos didácticos que apoyan, ¿sí? Al docente para que usted pueda entender una clase, que es lo que usted va a tener que hacer en un futuro, ¿sí? Entonces, importante, método, estrategia y técnica, ¿sí? Método y estrategia, técnica y los ejemplos. Ok, estos tres términos, usted dirá, bueno, pues es lo mismo, es igual, suele confundirnos, sí,
no significan lo mismo, ¿ok? Método, estrategia y técnica son tres conceptos totalmente diferentes, ¿sí? Y lo vamos a visualizar de esta forma. El método, ¿sí? Es el camino general para enseñar. Visualice usted un camino largo, el camino que usted transcurre para llegar a las clases. Un camino largo, ese es el método, ¿sí? La estrategia es un plan para lograr el aprendizaje, ¿sí? La estrategia es un plan, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Y la técnica es la actividad específica, ¿sí? Vamos con los ejemplos. El método es el camino completo que sigue el docente, ¿sí? Yo puedo decir, puede ser el método activo, ¿sí? El método tradicional. El método tradicional, ¿cuál es? El que el profesor simplemente llega a la clase y empieza a dictar una clase, empieza a hablar, a decir su tema y listo. Pero el método activo es el que el profesor quiere que los estudiantes aprendan haciendo algo. Entonces es más activa la clase, hace que ellos participen, que pregunten, que analicen, etcétera. ¿Sí? La estrategia, que es el plan que el docente utiliza, ¿sí? Por ejemplo, él dice, yo quiero enseñar los animales, ¿sí? En lugar, ¿sí? De decir, bueno, ¿qué son los animales? Mejor organiza una salida para que al patio para que los estudiantes observen los insectos, ¿sí? Observen todo lo que hay en la naturaleza. Esa es una estrategia. Y una técnica que ya es una acción un poco más concreta, dice, bueno, pues vamos a analizar esto a través de una lluvia de ideas, a través de un debate, a través de un mapa conceptual, de una dramatización, etcétera. Entonces, la técnica, vamos a decir que es la herramienta pequeñita que utilizamos dentro de una estrategia, ¿sí? Entonces está el método que es grande, la estrategia que va adentro y la técnica que va en el centro, ¿sí? Ahí es donde nosotros podemos visualizar, ¿sí? Que cada uno de estos tres conceptos son totalmente diferentes, ¿sí? Muy diferentes, ¿ok? Si lo vemos desde otro, voy a ponerles un ejemplo porque tal vez dicen, todavía no entiendo bien cuál es la diferencia de estos tres conceptos. Vamos a ponerlo así. Imaginen que quieren viajar, ¿sí? Vamos a suponer, bueno, ahí del Puyo, ¿no? Ustedes dicen, bueno, pues quiero viajar a Cuenca, ¿ya? Vamos a suponer que queremos viajar de Quito a Cuenca o de Puyo a Cuenca, ¿ok? Cópiame bien el ejemplo para que analice, para que entienda mejor. El método, ¿sí? Sería decidir cómo vamos a viajar. Si en automóvil, si en bus, si en avión, si en caballo, en lo que usted quiera, ¿sí? Ese es el método, el camino general. O sea, tenemos que llegar a Cuenca y tenemos que llegar o en autobús, o en bus, o en avión, en lo que haya, ¿sí? La estrategia, perdón. ¿Qué es la estrategia? ¿Cómo vamos a planificar la ruta? Recuerden que era el plan de estudio, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo vamos a planificar la ruta? A ver, yo creo que es mejor irnos por este lado porque llegamos más rápido y la vía está mejor. No, mejor vámonos por este otro lado porque hay menos tráfico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es la estrategia. Y mientras usted va en el camino, usted dice, mejor vamos por aquí. Sigue, sigue. No, mejor tomemos esta salida. ¿Ok? Y la técnica sería la acción concreta que realizamos durante todo el recorrido. ¿Sí? ¿Ok? Ahora llevémoslo al aula. Supongamos que usted va a enseñar los animales vertebrados. ¿Sí? Entonces, mi estrategia será organizar un trabajo colaborativo con mis estudiantes. La técnica será que ellos elaboren un cartel, ¿sí? Un cartel y que después ellos puedan exponer ese tema, ¿sí? ¿Ok? Entonces, observen que el método, ¿sí? Es más amplio.
La estrategia organiza la enseñanza y la técnica al final es la actividad específica que realiza el estudiante al final de la clase. ¿Sí? Ahí un poquito más claro, ¿sí? Un poquito más claro. Mire, método grande, estrategia en el centro y la técnica, la actividad específica que el estudiante va a realizar. ¿Listo? Vamos más adelante. Ahora, en esta parte, pregunto, ¿quién era el protagonista cuando ustedes estaban en la escuela? Algunos me dirán, el estudiante, o al final, la mayoría me va a decir que era el docente, la persona más importante del aula, ¿sí? Este tipo de estrategias, ¿sí? El profesor explica casi toda la clase y los estudiantes que hacen solo escuchan, ¿sí? No significa que sean malas, ¿sí? No significa que sean malas, todavía son necesarias. Todavía es importante ese proceso. No siempre, pero sí es importante, ¿ok? Ejemplo, si hoy yo voy a enseñar a mis estudiantes cómo resolver ecuaciones por primera vez, probablemente sí yo deba explicar primero el procedimiento. A ver, esto se hace así, esta es la fórmula, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces sí, se permiten explicar esos contenidos un poco complejos, mantiene el orden, sí, y funciona muy bien con grupos que son muy numerosos. ¿Listo? Pero si todas las clases son iguales, a la final, mis estudiantes terminan memorizándose el ejercicio, los ejercicios en lugar de entender cómo es que deben resolverlos, ¿sí? Aparte, eso hace que mis estudiantes participen poco en clase, ¿sí? Que sean estudiantes pasivos, ¿sí? Y que cada uno, bueno, pues va a su ritmo, ¿sí? Entonces, ¿creen ustedes que una clase de 4 horas, ¿sí? Que en una clase de 4 horas únicamente se puede dar una explicación interesante, ¿sí? 4 horas dando eso. Entonces, miren la importancia de que usted diga, bueno, pues, eh, ¿cómo es que yo tengo que realizar mi clase para que mi estudiante aprenda? ¿Cómo hago que mis estudiantes no se aburren en mis clases? ¿Cómo hago que mis estudiantes participen? Pero si esta materia es muy teórica, a mí me toca decir todo. ¿Cómo hago? Ahí está el proceso, ¿sí? Ahí está su creatividad y su habilidad para dar clases, ¿sí? Entonces, mire que todo esto es importante, ¿sí? Es importante en todo este proceso, ¿ok? Estas estrategias, ¿sí? Porque hay estrategias que se centran en el estudiante. En los últimos años, ¿sí? En los últimos años, la educación ha cambiado mucho, ¿sí? Ahora, ¿quién es el protagonista? Ya no es el docente, sino es el estudiante, ¿sí? El estudiante es el centro, ¿listo? Él es el actor principal. A él nos debemos adaptar, ¿ok? Entonces, si el estudiante es la parte importante, ¿qué hace el profesor en clase? Si decimos que en educación el estudiante es la parte importante, entonces, ¿qué es el docente? ¿Sí? El profesor deja de ser únicamente quien transmite la información y se convierte en una guía. ¿Sí? No, si el hecho de que se convierta en una guía no significa que va a trabajar menos, que va a enseñar menos y que asume que sus estudiantes saben todo. Ojo, cuidado con eso, ¿sí? No es eso, significa que el estudiante y que el docente enseña al estudiante a que puede descubrir sus conocimientos, a que puede activar esos saberes previos que el estudiante sabe y que puede contribuir a la clase, ¿sí? Por ejemplo, en lugar de explicar durante 40 a 50 minutos el ciclo del agua a sus estudiantes en la materia de naturales,
Puede explicar que investiguen o puede pedirles que investiguen, que observen un video, ¿sí? Que construyan una maqueta y que luego expliquen el proceso. A la final, el docente simplemente guió el proceso, vamos a poner que hizo una maqueta, guió el proceso de la maqueta. Mientras los estudiantes hacían la maqueta, el docente iba explicando ciertas cosas y a la final el estudiante aprende haciendo algo y no tan solo sentado en una mesa, en una silla, escuchando lo que el docente dice. ¿Sí? Vamos, ese es el aprendizaje autónomo, ¿sí? En el que mi estudiante se expresa, él dice, profe, yo he visto esto, yo creo que es así, y el docente ¿qué hace? Guía ese conocimiento que el estudiante ya tiene por un buen camino. Y así obtiene buenos resultados y el estudiante se va a acordar siempre que aprendió el ciclo del agua a través de una maqueta, ¿sí? ¿Hizo falta que el docente esté sentado 40 minutos o parado 40 minutos hablando? No. Simplemente apoyó, guió ese conocimiento. A eso se refiere el aprendizaje autónomo. Y siempre dé ese espacio a sus estudiantes, a que ellos se liberen, a que ellos puedan expresar, a que ellos puedan mencionar, a que no le tengan miedo a equivocarse también. Porque, ¿qué pasa? Los estudiantes de hoy en día, ¿sí? Se han acostumbrado a aquellos profesores que entran a la clase y empiezan a hablar y, silencio que estoy hablando, silencio que estoy haciendo, dando la clase. Sí es importante, pero siempre debo buscar una estrategia que se acople a mi grupo, ¿sí? Que si sé que si mis estudiantes son un poco inquietos, entonces haré actividades que mientras ellos realicen, mientras ellos jueguen, vayan aprendiendo el tema, ¿sí? Es parte importante del proceso, ¿sí? Primero, trabajo autónomo, no se olvide. Trabajo autónomo, ¿sí? El trabajo colaborativo, usted sabe, ¿ok? Ahora, vamos con el trabajo colaborativo, ¿sí? El primero era el trabajo autónomo, ¿sí? Mi estudiante o el aprendizaje autónomo, dejar que mi estudiante aprenda. Y ahora tengo el trabajo colaborativo, ¿sí? Trabajar en equipo siempre siempre resulta un poco difícil, ¿sí? Trabajar en equipo es lo mismo que trabajar o trabajar en grupo, es lo mismo que trabajar colaborativamente. Mire, trabajo en grupo es lo mismo que trabajar colaborativamente. Ustedes dirán, muchos tal vez dirán, sí, claro, pues es lo mismo trabajar en grupo, trabajar en colaboración, es lo mismo. Pero no es así, ¿sí? En muchos trabajos grupales, y ustedes mismos acuérdense de cuando en el colegio hacían trabajos en grupo, ¿sí? A muchos les gusta el trabajo en grupo porque siempre uno quiere irse a donde saben más, ¿no es cierto? A donde hacen más y yo hago menos y me gano la nota. No tiene, también tiene que ser pilas, ¿no es cierto? En muchos trabajos grupales, una sola persona es la que hace todo. Y acuérdense de sus épocas de estudiantes. Cuando uno manda, cuando el profesor dice, a ver, formen grupos, vamos a hacer un trabajo grupal. Solo una persona hacía y el resto ayudaba a recoger la basura, ayudaba a cosas fáciles que no se le compliquen mucho. Al final, ¿obtenía la misma nota que el resto? Sí, sí, porque esa era la condición. Pero esa no es una colaboración, ¿sí? No es. En el trabajo colaborativo, a diferencia, ¿sí? Todos participan, todos tienen responsabilidades, todos aprenden, ¿sí? Supongamos que deben elaborar una clase sobre el sistema solar, ¿sí? En el área de sociales les toca hacer una clase sobre el sistema solar, ¿ok? Entonces dice, bueno, pues un integrante investiga, otro diseña la presentación, otro prepara los materiales y otro expone, ¿sí? Todos dependen del trabajo del compañero, ¿sí?
Entonces, por eso hablamos de responsabilidad compartida, ¿sí? Recuerde, a veces el trabajar en equipo, en poner esa actividad en clase es un arma de doble filo. Porque uno asume que todos los estudiantes de cada grupo entendieron y comprendieron el tema, ¿sí? Pero hay que ser muy claros. Trabajo en grupo no es lo mismo que un trabajo colaborativo. Usted como docente debe cerciorarse de que todos sus estudiantes de forma individual que trabajan en grupo entiendan y comprendan qué es lo que va a hacer. Yo no voy a quedarme como estudiante ahí sentado o viéndome las uñas hasta que el resto trabaje y presente la actividad. No, porque corresponde una nota para todos. Todos dependen de todos. Si el uno investiga, tiene que investigar bien, porque si esa información no está bien, no se puede hacer la presentación de las diapositivas. Si él investigó mal, obviamente las diapositivas van a estar mal, los compañeros van a preparar mal el material y el que va a exponer todo mal. Entonces todos nos sacamos mala nota y fue culpa de todos, ¿sí? Entonces hay que hacer que nuestros estudiantes sí entiendan el concepto de trabajo colaborativo. ¿Sí? Que entiendan ese concepto. Depende mucho de nosotros el cómo llevamos ese proceso o esa estrategia a la clase, ¿sí? Entonces, tiene ventajas, sí. Mucho más, este tipo de estrategia tiene muchas ventajas cuando son números, aulas con números grandes de estudiantes, 30, 40, en el que yo tengo que evaluar algo, tengo que corroborar esos conocimientos y la forma más fácil para un docente de calificar esos grupos grandes es haciendo grupos pequeñitos y que cada uno trabaje. Entonces ya no tengo 50 trabajos por calificar, sino solo 5 o solo 10, ¿sí? Entonces, ahí tengo que ver cómo siempre manejo ese proceso. Es importante que los estudiantes aprendan a trabajar en grupo, en equipo, porque muchas de las veces, ¿sí? Hay estudiantes que dicen, no, yo prefiero trabajar solo, yo hago mejor las cosas solo. Sí, y está bien, pero ¿qué pasa cuando uno va al ámbito laboral? ¿Sí? Siempre se debe trabajar en equipo. Obviamente en el trabajo, cuando usted trabaja, independientemente, siempre tiene que trabajar. Ah, es que yo formo parte de este departamento, pero necesito información del departamento de ventas, de gerente, de muchos para yo poder obtener una información. Entonces, es importante que los estudiantes aprendan a trabajar en equipo y que entiendan que trabajar en equipo no es que solo una persona lo hace y el resto lo observa, sino que todos ponen un granito de arena para poder obtener una buena calificación, ¿sí? Entonces, es una buena parte. Vamos con la siguiente, ¿sí? Hasta ahora hemos visto dos: aprendizaje autónomo, trabajo colaborativo, y ahora vamos a ver el famoso ABP o el aprendizaje basado en proyectos, que es algo que hoy en día se utiliza mucho, un método que se utiliza bastante, ¿sí? Cuando yo les pregunto o cuando ustedes escuchan, ¿qué entienden ustedes por proyecto? Usted dice el proyecto es algo grande, es un proyecto. Cuando usted ya escucha la palabra proyecto, usted dice grande. Y sí, un proyecto es una actividad que tiene un producto final, ¿sí? Esta es una metodología activa. ¿Por qué es activa? Porque, claro, permite que los estudiantes estén activos en todo el proceso. ¿Que ayuda mucho? Sí, increíblemente. Entonces, como presenta un producto final, los estudiantes investigan durante varios días o varias semanas para construir algo, para elaborar algo, para presentar algo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que el colegio donde usted trabaja tiene un programa de educación ambiental, ¿sí? Entonces, en lugar de hacer que únicamente, no sé, al final, usted dice, bueno, pues hay muchos colegios que tienen como actividades fuera de, como talleres, como se me fue como clubs, ya,
algo así tiene. Y que de cocina, y que de ambiente, y que de muchas cosas. Inclusive, por ejemplo, el área de naturales, química y biología siempre está centrado en realizar proyectos, obviamente, de acordar la materia. Educación ambiental, enseñarles a los estudiantes qué es educación ambiental, etcétera. Y al final, obviamente, tienen que presentar un resultado de lo que han elaborado. Entonces, el 2, usted, supongamos que está a cargo de ese programa. Y usted dice, bueno, pues al final tengo que demostrar si mis estudiantes realmente aprendieron qué es educación ambiental. Entonces, en lugar de hacer una prueba escrita para ver los conocimientos de mis estudiantes, puedo pedir, por ejemplo, que ellos hagan una campaña de reciclaje para toda la institución. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí todo proyecto tiene un reto, una planificación, una investigación, un producto final, una presentación, ¿sí? Aprenden mientras construyen algo útil, ¿sí? Si yo quiero que mi grupo enseñe a todo el colegio a, a reciclar o porque es importante la educación ambiental. Entonces, ellos dirán, profe, mire, ¿qué le parece si creamos si hacemos unos basureros reciclables y ponemos en el patio del colegio? Ahí estamos incentivando a que los demás compañeros reciclen. Parte del proyecto. ¿Sí? A eso se refiere, ¿sí? Este método activo del ABP, transformar todo en un proyecto, en un producto final y que mis estudiantes, al transcurrir las semanas, los días, ellos puedan haber investigado y ellos puedan haber hecho algo útil que se muestre para el resto de personas. ¿Sí? Muchas de las materias, puede ser del tronco común, utilizan este ABP al final, cuando ya se acaba el trimestre, por lo general, porque dice es mucho más fácil, en este trimestre hemos visto esto, 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 entonces al final no voy a tomarles una evaluación escrita que tengo que calificar, sino más bien ellos van a hacer un proyecto y eso es lo que van a presentar y esa es su nota. Y eso es lo que nos dice hoy en día el Ministerio de Educación, que apliquemos estas metodologías activas, que aprendamos a cómo utilizar, cómo es que se aplica esta metodología del ABP, porque los estudiantes aprenden haciendo, aprenden viendo, aprenden manipulando cosas, dicen, profe, esto es así. La teoría se la saben, sí, y lo aplican en un producto final. Entonces, es una metodología muy, muy importante. Favorece, y eso es algo importante, integra muchos saberes, el saber ser, el saber hacer. Recuerden lo que habíamos visto la semana pasada, habilidades, conocimientos, actitudes. Todo eso se engloba en el ABP. ¿Sí? Entonces, miren la importancia. Usted dice, bueno, pero eso se aplicará solo en naturales. No, ¿qué tal en lenguaje también? Por ejemplo, estamos viendo el tema de los cuentos. Oh, no, dicen, bueno, pues estamos aprendiendo los cuentos, de cómo se forma un cuento, etcétera, etcétera, los personajes, los elementos, etcétera. Y ahora, al final, les va a tomar una prueba de qué es un cuento, cuál es el personaje principal, cuál es el personaje antagónico. Tal vez el estudiante de la teoría se la sabe, pero ¿qué tal si aplicamos una BP y dice, bueno, pues al final de esto, usted va a presentar un cuento, va a realizar un cuentacuentos. Eso ya es un proyecto, ¿sí? Y el estudiante presente. Entonces, miren, forma parte importante de este proceso, ¿sí? Imaginen que llegan a una escuela donde diariamente, todos los días se desperdicia mucha agua, ¿sí? Las llaves pasan abiertas, la manguera igual abierta regando las flores, ¿sí? En lugar de explicar el cuidado del agua, planteemos una pregunta. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo podríamos solucionarlo? ¿Sí? Entonces, ahí los estudiantes investigan y dicen, profe, mire, esto podemos hacer. Ellos analizan las causas, proponen soluciones, ¿sí? Ese es el aprendizaje basado en proyectos. Crear algo que ellos digan, profe, esto podemos hacer para que los demás también entiendan, ¿sí?
En el ABP, el objetivo principal es encontrar una mejor solución a lo que se plantea, ¿sí? Ese es el centro. Busco una mejor solución para cualquier situación. ¿Y por qué el ministerio sería, pero por qué incentivan mucho a utilizar el ABP? Por esto de aquí, por el pensamiento crítico, ¿sí? Porque ayuda a que nuestros estudiantes analicen, a que de ellos mismos salga una solución, ¿sí? Hay muchos estudiantes que tienen buenas ideas y por miedo a equivocarse, no lo dicen. Y le dice al compañero en la orejita y el que es más atrevido dice, profe, hagamos esto y resulta que estaba bien, pero profe, esa fue mi idea, yo lo pensé, pero nunca lo dijiste. Entonces, parte importante de esta metodología activa es que enseñemos a nuestros estudiantes a decir lo que piensan, a dar sus ideas, ¿sí? A que no tengan miedo a equivocarse, ¿sí? No hay respuesta mala, simplemente una respuesta mal guiada, que puede ser que nosotros como docentes guiemos bien ese conocimiento que nuestro estudiante tiene, ¿sí? Entonces, es algo importante, ¿ok? Vamos, tres. Em, ya se me fue aprendizaje autónomo, trabajo colaborativo, ABP. 4, gamificación. ¿Sí? Gamificación. ¿Quién ha utilizado Kahoot, Wordwall, Quizzes? Estoy segura de que en las materias de tecnología ustedes ya aprendieron a utilizar EducaPlay, ¿sí? Puzzle. ¿Han utilizado? ¿Sí? ¿Han utilizado eso? La gamificación no significa o no consiste en jugar por jugar. Ay, yo tengo que preparar un cartel para poner en la cartelera que me dijo la vicerrectora. ¿Qué les hago hacer? Ah, jueguen, jueguen, salgan al patio y jueguen. Tomen plastilina y hagan animalitos. No consiste en jugar por jugar, ¿sí? Consiste en utilizar elementos propios de los juegos para motivar al aprendizaje, ¿sí? A la final, la gamificación es decir, mi estudiante aprende jugando, ¿sí? Entonces, ¿cómo digo que mi estudiante aprende jugando? Tengo puntos, tengo insignias, tengo niveles, tengo retos, rompecabezas, etcétera. Cada vez que un estudiante responde correctamente, gana una estrellita. Por lo general, los niños que son más pequeñitos, que son más inquietos, la profe siempre les hace un cartelito, por ejemplo, y hay unas estrellitas. El que se porta bien tiene una estrellita aquí y es un incentivo y es una forma en la que el niño dice, bueno, pues quiero ganarme esa estrella, me voy a portar bien. Si eso aplicamos a los niños grandes de bachillerato, posiblemente no lo van a hacer, pero con ellos podemos hacer de diferente forma. Utilicemos la gamificación para que se ganen puntos extras, por ejemplo. ¿Sí? Eso también ya es un incentivo para ellos. Entonces el juego se convierte en una herramienta para aprender. Y hoy en día hay muchas herramientas digitales que usted puede utilizar para que nuestros estudiantes aprendan jugando. ¿Sí? Por ejemplo, al final de cada tema usted siempre se cerciora de que el estudiante haya aprendido algo, ¿no es cierto? Les hace hacer una actividad, inclusive les puede tomar una lección oral, les puede tomar una pequeña lección escrita, pero eso es como que ya, bueno, lo que hemos aprendido hace. Pero ¿qué tal si en lugar de hacer eso lo hacemos más divertido? Hoy en día la tecnología es todo, ¿sí? La tecnología está presente en cada área de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué hacer que la tecnología no se incluya en educación también? Utilizo diferentes juegos para que mientras juegan mis estudiantes vayan aprendiendo. ¿Sí? Utilizo Quizzes, utilizo Kahoot para ahí en esas aplicaciones
yo hacer una evaluación. Y mientras mis estudiantes hacen, siempre hay uno que obtiene una nota más alta. Ese es el incentivo, está, le aparece ahí en la pantalla, en el podio, el principal, el número uno, ganó. Y ese es un incentivo para ellos también. Entonces, busquemos esas pequeñas cositas que hacen que ellos se incentiven, que ellos quieran aprender más, jugar aprendiendo, ¿sí? En educación básica, que todavía son niños y son más activos, igual ellos aprenden jugando. Parte importante del proceso, ¿sí? No es que el juego solo sirve para que mis estudiantes se distraigan, no, es algo importante, es una herramienta crucial para que ellos puedan aprender, puedan hacer, puedan divertirse, ¿sí? Por ejemplo, en el área de inglés, inglés siempre es una materia un poquito complicada. La mayoría lo dice, ¿no es cierto? Dice, bueno, pues